Caminaba Jesús, un pueblo muy pequeño, de muy pocos habitantes. Al atardecer y en soledad, el maestro, sin verlos, vislumbró dos espíritus equidistantes que aguardaban en la tranquilidad del hogar, sin enterarse de la visita que a su pueblo había llegado. Muchos habitantes se sintieron invitados a salir de sus hogares y, sin saber por qué, se dispusieron a atravesar la plazoleta hasta llegar a las cercanías del maestro, que observaba con esmero la frondosidad de los árboles, los aromas de aquel atardecer. Antes de acudir a las palabras, el maestro fue a cada uno de esos hogares equidistantes en su espíritu para invitar a esos dos seres que en soledad vivían apartados del mundo. Como un viento que se asoma tímidamente, eligió su espíritu ingresar al hogar del hombre maduro, con las manos llenas de callos, descuidadas, pero fuertes y a la vez delicadas. El hombre se hallaba fumando una pipa en las cercanías del fuego muy bien organizado. Sus pensamientos, pudo ver Jesús, estaban en un lado muy lejano, a otrora de su realidad pero tan lejano que por un segundo temió hacerlo volver de su ensoñación, por el dolor que le iba a causar. Mas era necesaria la cura para dejar de lado la enfermedad. Su espíritu evidenció un pequeño tornado que apagó el fuego y la pipa a la misma vez. Volviendo en sí ese hermano, se molestó en medida. Diciendo soeces palabras, se levantó y al levantarse, Jesús vio en su inteligencia el desorden propio de aquel ser que ha esperado demasiado en trabajar para su querer. Su espíritu amante y amador le susurró que vaya hacia el pueblo, sin importarle la distancia, porque no iba a estar cansado al llegar. Entre tumultuosas ideas que lo alejaban de esa dirección, este hermano se lavó la cara, ensayó un peinado, remilgó una camisa, se puso el mejor calzado y aún en los pensamientos tumultuosos, inició el camino que bajaba hacia el pueblo donde lo esperaba el maestro. Una vez el maestro vio encaminado ese espíritu y a esa materia, fue en busca de la otra casa que estaba más lejana, rodeada de árboles, protegida del sol, del viento, de la lluvia, del granizo y también de la brisa que el maestro quiso ensayar con ella. Al llegar a la puerta verificó el maestro que era de madera maciza, pesada. Ni siquiera por la endija que había en la unión del piso con la pesada puerta pudo verificar su espíritu si había luz o había descanso. Ensayó entonces tocar a la puerta como un pájaro que martilla para encontrar alivio en su pico, mas el espíritu que moraba en esa pequeña cabaña no salió. Ensayó entonces el maestro la caída de un cuenco de agua que hizo un notorio ruido y ahí, con pasos prevenidos, una mujer robusta de una inteligencia distintiva, mas empañada por ideas de menosprecio, tomó la puerta con fuerza y la abrió casi sacándola de cuajo. Sacó la cara, ni siquiera el cuerpo, verificando que había sido tumbado su cuenco de agua que le serviría para la mañana siguiente. Se molestó en medida, refunfuñando y sin poder culpar a nadie, tomó el cuenco brutalmente y volvió a salir a buscar el agua pura en medio de la espesura del bosque. El espíritu del maestro la acompañó, tratando de suavizar sus pasos que parecía que golpeaban la tierra sin importar la flor que pudieran pisar. Llegó a las orillas del lago, volcó el agua en lo que necesitaba y el maestro le dijo: «Te necesito, llegaste hasta el pueblo». Su espíritu se rebeló en medida, buscando cómo justificar su negativa, tomó el cuenco lleno de agua y se desprendió del pensamiento de la posibilidad, como quien se sacude la tierra después de haber trabajado el jardín. El espíritu del maestro comprendió entonces que la invitación había sido negada, mas, como todo ser que conoce el amor, no se dio por vencido y siguiéndola, tomando otro camino para que la voz que la había molestado no la siguiera, la hizo perderse en ese bosque que ella pensaba conocía el dedillo y caer en un tanto profundo desajuste del terreno de rodillas, en tal medida que volcó sobre sí misma toda el agua. Y en el pueblo a la noche hacía frío. Semejante volcón despabiló su materia y preguntó en voz alta: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Jesús vuelve a tornar su amor en forma de idea. Voy a buscar ayuda al pueblo, fíjate. Quizás te hayas lastimado. Tratando de levantarse, se sintió un poco abrumada y decidió entonces quizás no llegar hasta el pueblo, pero sí buscar ayuda en alguien que la ayude a limpiarse las heridas provocadas por la caída. Y así, a tientas, bajó. Como el único que sabía era bajar, porque más abajo estaba el pueblo, emprendió la marcha sin fe y sin esperanzas, con una idea fija: lamerse las heridas provocadas por la caída. Pero Jesús,
que la acompañaba, la iba guiando por lugares donde no iba a encontrar arma alguna que la ayudara. Y así llegó al pueblo, sin sorprenderse que había tanta gente reunida. En su corazón sabía que las heridas ya habían estado curadas y que lo que le iban a dar esa noche, cerca de la fogata preparada por aquellos que compartían la estancia del pequeño pueblo, lo iba a recibir. Pero esa vez su corazón no se encendió. Se dispuso sí a unarse a la labor. Y Jesús, que hasta ese momento había estado observando la brisa de los árboles y orando al Padre por esos hermanos que iba a conocer, hizo una oración que a todos se embriagó. En la oración Jesús dijo: Padre, bendíceme con el abrigo de las ramas echadas al fuego. Permíteme, Padre, abrazarlos a todos los que aquí se han reunido, para encontrar en ellos el bien que me hace falta para emprender mi camino. Distíngueme, Padre, con tu bondad, con aquellos seres a los que necesito más, y vuelca en mi inteligencia la suficiente humildad para que me recuerden como un hermano salvado, pues, por su caridad. Te sorprende, ¿verdad? Pero así es como Jesús oraba al Padre, sabiendo que llevaba en su espíritu las herramientas necesarias para limpiar corazones, enderezar caminos, multiplicar fortalezas e inyectar ideas de amor. Ese hermano, que es nuestro hermano mayor, que nos está mirando, que hoy nos refuerza y nos sacude, oraba así, porque sabía perfectamente que en cada uno de los dolores, la única forma de terminarlos era sembrando el inmaculado amor de su espíritu en el corazón, en los oídos, en las manos, en los pies, en el alma. Les recuerdo, Dios no te ha de pedir las manos libres de callos, ni una mirada libre de soberbia. Te ha de pedir que traigas tu cuenco, viéndolo vacío, para llenarlo de amor y brindar al sediento como se presentó Jesús en esa jornada, en ese pequeño pueblo.